Hola, buenas noches. Pues vamos a comenzar con nuestras asesorías del segundo parcial. El día de hoy vamos a ver gusto y olfato y está con nosotros Aislinn Alcántara e Isaías Rojas. Ambos son de la licenciatura de médico cirujano, Aislinn del noveno semestre e Isaías del séptimo semestre. Entonces, cuando ustedes quieran pueden comenzar y recuerden que aún así seguimos con las participaciones para las constancias y ya en cualquier momento, chicos. Hola chicos, muy buenas noches. Como dijo Belén, bueno, antes que nada, ¿sí me escuchan bien o hay una Sí, falla? Porque mi red es un poquito inestable. sí te escuchas. Ok, perfecto. Como ya había mencionado Belén, yo soy Aislinn Alcántara. No prendo mi cámara, pero voy a estar al pendiente aquí de sus dudas, en todo momento, ¿ok? Y yo voy a empezar con el sentido del gusto. Para comenzar, bueno, les puse aquí una lista de las cosas que vamos a ver a grandes rasgos. El objetivo de esta sesión es que se lleven lo más fundamental, porque, bueno, considero que aprendiendo lo más básico es como se llega a un conocimiento más amplio. Comenzaremos con las sensaciones gustativas primarias, después yemas gustativas, localización de estas, el mecanismo de estimulación de las yemas gustativas, después la transmisión de las señales hacia el sistema nervioso central y por último las preferencias gustativas y el control del régimen alimentario. Bueno, tenemos de primera instancia que una persona puede percibir cientos de gustos diferentes. Lo mismo pasa en la vista. Nosotros podemos percibir miles de colores diferentes, cualidades de un mismo color, pero son únicamente 5 sabores o 5 sensaciones gustativas elementales de las cuales derivan todas las demás. Son una combinación de estas sensaciones primarias las que derivan otras. Y tenemos el sabor agrio, que se da principalmente por iones hidrógeno, causado por los ácidos. El sabor salado, por iones sodio, esto es pues muy sencillo de comprender, que se debe principalmente a las sales ionizadas y a cationes. También los aniones de las sales lo producen, pero en mayor medida los cationes son como más importantes. Tenemos el sabor dulce. Este no es producido por una sola clase de sustancia, pero en su mayoría se conoce que está dada por compuestos orgánicos. El sabor amargo, como el café, también es producido por una gran variedad de componentes de sustancias orgánicas como el sabor dulce. Y por último, el sabor umami. Este quiere decir, bueno, en algunas traducciones lo dicen como algo sabroso y está predominantemente en alimentos que contienen L-glutamato, como los mariscos, los ostiones, el pescado, salmón, eh, y también es potenciador de algunos sabores en la industria alimentaria. La siguiente, ok, aquí. Esta imagen la obtuve de su libro del Guyton, que me imagino es la base que están llevando ahorita ustedes. Y es una imagen muy bonita porque muestra muy descriptivamente una yema gustativa. Una yema o un botón gustativo, como también se conoce, está, bueno, dentro de sus características tenemos que tiene un diámetro aproximado de 1 sobre 30 milímetros y una longitud de 1 sobre 16 milímetros. Esta a su vez está compuesta por 50 células epiteliales modificadas, que son esa especie como de cebollita que se encuentra en el centro de color rosita.
Esas son las células epiteliales modificadas y a su alrededor, como pueden ver, también tiene células de sostén. Y en la parte de abajo existe un tejido conjuntivo subepitelial. En los extremos de estas células gustativas, de las que están en el centro, están acomodadas de cierta forma que en el centro tengan algo que se le conoce como el poro gustativo, que es esa sobresaliente que tienen en medio. Y a su vez, el poro gustativo tiene vellosidades o microvellosidades que va a ayudar a captar esas sustancias que producen el sabor, y así va a desencadenar una red de, ¿cómo decirlo?, de respuestas que lleguen hasta el sistema nervioso central. Esta superficie de las microvellosidades es súper importante porque es la receptora para el gusto. Y como podemos notar, alrededor de las células tenemos representado de color amarillo las fibras nerviosas que van a estar entrelazadas o muy cercanas a las células modificadas. Otro dato muy importante también es que debajo de la membrana celular hay vesículas. Estas, como sabemos, secretan los neurotransmisores cuando son estimuladas en una diapositiva que vamos a ver posteriormente. Y de aquí, de estas fibras nerviosas, son conducidas hasta el sistema nervioso central también a su vez. La siguiente, por favor. Su libro menciona la localización de las yemas gustativas y tenemos que se encuentran en 3 tipos de papilas linguales. Aquí vienen representadas 4 en la imagen, pero las más importantes son estas 3. Las papilas caliciformes se encuentran en la parte posterior de la lengua formando una V, y son estas redonditas gruesas que se ven hasta la parte de atrás. Las papilas fungiformes se encuentran principalmente en la parte anterior de la lengua y en el dorso, por así decirlo. Son como unos pequeños honguitos que incluso si nosotros nos ponemos enfrente del espejo las llegamos a notar con mucha facilidad. Y las papilas foliáceas, estas se encuentran en las partes laterales de la lengua. Las papilas fungiformes, así como las foliáceas, se encuentran en una cantidad moderada, y las papilas caliciformes en mayor cantidad o en una gran cantidad. La siguiente, creo que ya me está cambiando. Ok. Aquí tenemos el mecanismo de estimulación de las yemas gustativas. Esta diapositiva es muy, muy importante. Si gustan, tómenle un screenshot. Y yo considero que una vez entendiendo esto, que es lo más sencillo, van a tener una comprensión completa del tema. En la parte superior izquierda tenemos las papilas representadas como en estas hendiduras. Esto podría decirse que es lo que tenemos en el dorso de nuestra lengua. En esas invaginaciones que se muestran unas pequeñas bolitas, son las yemas gustativas que están representadas abajo de una forma más ampliada, por así decirlo. La que parece como una cebollita entre color verde o amarilla son las células especializadas. En la parte superior tenemos el poro, que tiene unas microvellosidades. Con color rosa, en la parte inferior, están las células basales. Estas células basales son muy, muy importantes porque son las que reciben estímulos y, de acuerdo a la división mitótica que llegan a tener, se especializan para hacer células que tengan la capacidad de responder a los estímulos y causar una respuesta a su modo. Lo que ya les había comentado al inicio de la presentación, nosotros podemos distinguir una infinidad de sabores,
pero estas se derivan únicamente de los sabores principales o elementales, que es el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami. Y del otro lado de la presentación, de la parte derecha, tengo dos dibujos. Y esto es muy importante porque vamos a hacer una clasificación de cómo funciona o cómo se desencadena el sabor salado y ácido, que es principalmente por canales iónicos. En cambio, el sabor dulce, el umami y el amargo es a través de canales que responden a una proteína G o desencadenan una función más especializada, por así decirlo. El sabor salado se pone en juego, o bueno, inicia el mecanismo de la transducción de la señal o de la señalización cuando en nuestro ambiente tenemos una gran cantidad de iones sodio. Estos iones sodio, al aumentar en la membrana de la célula receptora, abre los canales de sodio y esto causa una despolarización de la célula, hace que en su interior se vuelva positiva. Una vez que la positividad aumenta dentro de la célula, a su vez se activan, en la parte de abajo podemos ver los canales calcio, entonces comienzan a introducirse muchos iones de calcio. Y los iones de calcio lo que van a hacer es que conduzcan las vesículas que están en el citoplasma de la célula hacia la membrana y a su vez van a producir la exocitosis del neurotransmisor, que en este caso tanto de lo salado como de lo ácido va a ser la serotonina. En la parte de abajo ven como una estrellita con una flecha. Eso es cuando este neurotransmisor, la serotonina, llega a la membrana, la membrana se une con la neurona, pues ya transmite la señal hacia un sistema un sistema superior al sistema nervioso central. De la parte del ácido tenemos una reacción similar, también responde a canales iónicos, pero se dice que al igual que el salado responde a niveles altos de sodio, pero a su vez también a los iones hidrógeno. Cuando hay muchos iones hidrógeno en el exterior, se activan los canales, hay una gran influencia hacia el interior de la célula de iones, esto ocasiona la despolarización de la célula y sucede lo mismo. Se hace positiva, se activan los canales de calcio, entra mucho calcio y el calcio ocasiona la exocitosis de los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Del otro lado tenemos los otros tres sabores, que es el dulce, el umami y el amargo. Aquí sí está un poquito más complicado. Bueno, podría decirse que se llevan a cabo más pasos. Esa que se ve como una pincita es una proteína de membrana que lo que tiene en medio, el circulito es el desencadenante, es ¿cómo decirlo? Es la sustancia que desencadena cada uno de estos sabores. Obviamente va a ser diferente para cada sustancia. En el momento en el que se une a la proteína G, esta proteína G activa la fosfolipasa C, que convierte el inositol difosfato en diacilglicerol e inositol trifosfato. Y es el inositol trifosfato, que desencadena la liberación de calcio, pero ahora ya no como en el caso anterior, que lo traen de afuera hacia adentro, sino que ahora el calcio sale del retículo endoplásmico, que es esa como curita que se ve en el lado derecho de la célula. Y de ahí en fuera, de ahí en adelante, ocasiona la misma reacción que en el ejemplo anterior. Hay una alta concentración de calcio, las vesículas están en el ¿cómo se llama? En el citoplasma, perdón. Se van haciendo hacia la orilla, hacia la membrana celular y después liberan el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, pero en este caso ya no va a ser serotonina, ahora va a ser ATP.
igual va a unirse con la membrana, con la neurona correspondiente y va a mandar una señal hacia el sistema nervioso central. Entonces, bueno, a grandes rasgos esto es lo que pasa para la que desencadena el gusto, tanto de ácido y salado como de dulce, umami y amargo. La siguiente, por favor. Esto, sí es un poquito como más complicado, creo yo, pero bueno, se los resumí en estos simples pasos para que también tuvieran una noción más clara de cómo era que viajaba todas las señales una vez que salía de esa membrana, perdón, de esa célula especializada. Los impulsos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua van hacia el nervio lingual. De aquí pasan al cuerpo del tímpano, después al nervio facial y posteriormente al tracto solitario en el tronco del encéfalo. Eso es en los 2/3 anteriores de la lengua. Por otro lado, las sesiones gustativas de papilas caliciformes, que vimos que están en la parte posterior de la lengua, pasan al nervio glosofaríngeo y de aquí, de este nervio, pasan al tracto solitario en un nivel un poco más inferior que en los 2/3 anteriores de la lengua. La siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos cómo viajan las señales de los 2/3 anteriores de la lengua y de la parte posterior de la lengua. Una vez que ya pasaron su recorrido por los respectivos nervios o sistema, sí, por las diferentes estructuras del sistema nervioso central, tenemos que todas estas fibras gustativas hacen sinapsis en el núcleo o en núcleos del tracto solitario. De ahí envían neuronas de segundo orden hacia el núcleo ventral, posteromedial del tálamo, posteriormente a neuronas de tercer orden que se dirigen hacia el polo inferior de la circunvolución central de la corteza cerebral parietal y por último al área insular opercular adyacente. Ese es todo el recorrido que hace el estímulo, los neurotransmisores, la conducción de las señales para que nosotros detectemos cierto tipo de sabor. Y la siguiente. Creo que me salté una. Bueno, antes de las preguntas me parece que había otra presentación. O a lo mejor se perdió. Creo que sí. Se modificó por ahí la presentación porque ya no la encuentro. Y bueno, no sé si las preguntas estaría bien hacerlas ahora o al final de la sesión. ¿Qué opinas, Belén? Igual si quieres la Como gustes. Bueno, si quieren se las hago de una vez ahorita que traen como que todo más fresco. ¿Quién guste participar? ¿Cuál es el nombre de las papilas situadas en los pliegues a lo largo de las superficies laterales de la lengua? ¿Son las foliadas? Sí, son esas. Marcos, perdón. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las sensaciones gustativas primarias cuya manifestación o mecanismo de acción depende de canales iónicos? Eso también se vio en el dibujito que les presenté.
Bueno, en esta les voy a ayudar. Los sabores o las sensaciones gustativas primarias que dependen de canales iónicos es el ácido y el salado. Acuérdense, iones sodio y iones hidrógeno principalmente. La segunda también es, perdón, la tercera es sensaciones gustativas primarias cuya manifestación o mecanismo de acción dependen de segundos mensajeros. Pues esta es prácticamente ya los sabores primarios que queda, que sería el amargo, el dulce y el umami. La 4, neurotransmisores liberados en el sabor salado y ácido para producir una señal. ¿Alguien recuerda cuál es el neurotransmisor? ¿Sería la serotonina? Sí, es la serotonina porque recordemos que en los otros 3 sabores ya no es serotonina, es ATP. Y por último, ¿dónde es el sitio en el que todas las fibras gustativas hacen sinapsis? Habíamos visto que los 2/3 anteriores de la lengua tenían, por así decirlo, un circuito y la parte posterior tenía un circuito diferente, pero todas se unían en una única parte. ¿Alguien recuerda cuáles son o cuáles? Los núcleos del tracto solitario. Sí, precisamente es esa. Gracias, Anel. Y también gracias, Damaris, me parece que fue la que contestó la pregunta anterior. Ok. Bueno, continuando con los sentidos del gusto y del olfato, vamos a empezar con el olfato. Igual si van teniendo alguna duda durante la presentación, me la pueden decir. Y pues básicamente, ¿qué es el olfato? Vamos a empezar hablando de qué es lo que nos permite oler las cosas. Dentro de nuestra nariz tenemos 2 órganos que nos permiten oler lo que sea. Estos son la membrana olfatoria y el órgano vomeronasal, que no lo puse porque no viene tan explicado en el libro, pero en un ratito se los explico un poquito más a detalle. La membrana olfatoria se encuentra, como se ve en la imagen de la derecha, en el cornete en la parte superior del cornete nasal medio y en el cornete nasal superior. Y es una membrana de alrededor de 5 milímetros cuadrados y tiene 3 tipos celulares, básicamente. Lo típico, las glándulas de Bowman que secretan moco, unas células de sostén, y lo importante o lo que nos interesa aquí son las células olfatorias, también llamadas células bipolares. Estas células tienen varias peculiaridades. La primera es que, a diferencia de todas las demás, de todos los demás sentidos, no sé si se acuerdan que cada uno tiene como receptores que van antes de pasar a la primera neurona. Por ejemplo, las yemas gustativas, el órgano de Corti en la audición, en fin. Y aquí las primeras neuronas son directamente las neuronas que captan la señal. Esa es la primera peculiaridad. La segunda peculiaridad que tienen es que son de las pocas neuronas en el sistema nervioso central y periférico que se pueden regenerar. Se dice que tienen una vida media de alrededor de 4 a 8 semanas. Y esta capacidad de regeneración nos permite varias cosas. Por ejemplo, se ha observado que en este tipo de neuronas, por lo mismo de que se mantienen en regeneración todo el tiempo, hay neuroplasticidad. Entonces, esto se ha estudiado o se piensa que tiene relación con nuestra capacidad de aprender nuevos olores. Y pues estas células bipolares tienen alrededor de 4 a 25 cilios olfatorios o pelos olfatorios, que son con los que captan pues los estímulos. ¿Cómo se da su potencial de receptor? Pues es bastante sencillo, la verdad. Ahorita les voy a explicar más o menos qué tipos de sustancias son las que sí podemos oler y las que no. Pero el punto es que algo estimula las células olfatorias o neuronas bipolares. Y estas tienen el típico sistema de segundo mensajero de proteína G. ¿Ok? La proteína G activa una adenilato ciclasa, aumenta la cantidad de AMP cíclico y que básicamente lo que nos importa aquí es que este cambio
de las proteínas G hace que se active un canal para el ion de sodio, que si recordamos, el ion de sodio es un ion positivo. Entonces, pasa lo mismo que con todos los potenciales de acción que podemos tener, ¿no? Pasamos de un potencial de membrana en reposo más negativo a uno más positivo. Entonces, lo único que tienen que saber aquí es que hay un sistema de segundo mensajero que activa algo para que entre sodio, el ion más básico, y pasa el potencial de membrana del receptor de menos 55 milivoltios a menos 30 milivoltios. Ahora, algo interesante aquí es que cuando pasa a menos 30 milivoltios, primero tarda más o menos 20 segundos. Nos tardamos alrededor de 20 segundos en acostumbrarnos al olor. 20 segundos, a veces un poco más, un poco menos, depende de qué tan volátil sea la sustancia. Ahorita les explico bien esa parte. Pero cuando llega al receptor se tarda en acostumbrarse más o menos 20 segundos. Y las células bipolares son muy inespecíficas. Es decir, o lo que se ha encontrado es que su única función es disparar. Disparan repetidas veces, el potencial se vuelve más negativo si el estímulo es más fuerte, pero no son no son como la vía visual, que sigue caminos específicos, sino que disparan. Y todo esto pasa en el nervio olfatorio. Ahora, ¿qué es lo que podemos oler? Esta puede parecer una pregunta tonta, pero es importante. Por ejemplo, para empezar, cosas demasiado grandes que no pueden llegar a la membrana olfatoria no las podemos oler. Si la sustancia es muy hidrosoluble, no lo vamos a poder oler porque no va a poder atravesar la membrana celular, porque la membrana celular es algo liposoluble y es como si pusieras grasa sobre agua. Entonces, si es algo muy líquido, por así decirlo, no va a poder atravesar ni la membrana ni el moco. Y tienen que ser un poco liposolubles para también atravesar la membrana. Y pues esto es importante porque pues hay cosas que son inoloras, pero realmente no es que no tengan olor, es que no podemos interpretarlo porque no pueden llegar a las células de manera adecuada, ya sea porque se quedaron en el moco, ya sea porque son demasiado grandes, ya sea porque no atraviesan la membrana. Y también podemos oler vomerofemorones. Esta parte no viene en su libro, pero a mí me pareció algo interesante. El órgano vomeronasal es un órgano que compartimos con muchos mamíferos y nos sirve está conectado con esta parte instintiva de que los olores pues llegan a atraer a las personas. Es muy poco estudiado en humanos. De hecho, se piensa que con el tiempo sufre cierta regresión y somos menos capaces de pues oler las feromonas. Las feromonas originalmente se supone que, o se ha estudiado que venían de la orina. La orina se, em, se evaporaba, se volatilizaba y de allí viene una buena cantidad de las feromonas, que en este caso las llamamos vomerofemoronas. Actualmente también se sabe que líquidos como el esmegma, el líquido vaginal o el sudor de las glándulas apócrinas e incluso algunas sustancias que tenemos en la piel pueden funcionar como las vomerofemoronas y que tienen una función relativamente importante. En ratones, yo sé que decir en ratones no suena tan interesante, pero es que esto es algo que pues se sigue mucho en estudio. En ratones se ha visto que este órgano puede cambiar sobre todo el ciclo menstrual de las hembras. Entonces, han hecho experimentos donde ponen a hembras ratonas sin contacto con ratones y entonces su ciclo menstrual se empieza a alargar. Y pasa lo contrario cuando hay más ratones machos. Igualmente, hicieron otro experimento donde pusieron a muchos ratones y ratonas juntos desde que eran chiquititos y cuando entraron a la pubertad las ratonas, se vio que entraron de manera más precoz que las que no estaban en contacto con machos de la especie. En humanos se ha visto que no se ha podido estudiar ese efecto, por obvias razones, porque es complicado ver ese aspecto, pero se ha visto que sí afectan en el sistema nervioso autónomo, depende de cuál sea, no están tan bien clasificadas, pero hay algunas que aumentan el tono parasimpático
es decir, bajan la frecuencia cardíaca, respiratoria, demás, y hay otras que lo suben, hacen que lata más rápido el corazón, que respires más rápido, y pues ese es como un dato extra, no se lo tienen que aprender, pero está interesante saberlo. Ahora, se ha intentado muchas veces clasificar a los aromas, pero es un sentido que muchos autores lo llaman sentido estético, porque si bien es cierto que si nos ponemos críticos nos ayuda en muchas funciones, comparándolo con sentidos como el gusto, que nos puede permitir detectar si algo está como echado a perder o algo es venenoso si sabe muy amargo, la vista de la cual dependemos, el oído, pues realmente si pudiéramos decir con qué sentido podemos seguir viviendo sin tener mayor problema, sería probablemente el olfato. Aún así se ha intentado dar una clasificación. Generalmente se clasifica como frutal, tropical, cítrico, floral, vegetal, mineral. Algunos incluyen otras clasificaciones como mentolado, alcanforado, pútrido, acre, que realmente no son tan importantes porque, pues como les digo, o sea, no es tan sencillo como con el gusto o no ha sido tan sencillo encontrar como receptores tan específicos que detecten diferentes, em, pues sí, diferentes sabores y en este caso diferentes olores. E igual tiene que ver con que a pesar de que nosotros podemos identificar una amplia gama de olores, tampoco podemos darle como un carácter, ¿no? O sea, tal vez el frutal y el tropical y los cítricos, pues empezamos a orientarnos. Tal vez si tuviéramos un olfato más desarrollado sería más fácil hacer esta clasificación, pero por lo mientras todas las clasificaciones que encuentren, incluso la que tiene el Guyton, son clasificaciones temporales y que son sujetas a muchos cambios. Ahora, ya casi para terminar, porque realmente es un sentido bastante poco tocado en el gaitón, pues la vía olfatoria. Les voy a explicar primero la parte simple de la vía olfatoria, porque en el gaitón la manejan bastante simple, y después les voy a dar algunas aclaraciones. Pues ya sabemos que la primera neurona es la neurona bipolar o neurona olfatoria, que sale de la membrana olfatoria. Con sus fibras atraviesa la lámina cribosa y se encuentra el bulbo olfatorio. Hay uno izquierdo y uno derecho. Entonces, en el bulbo olfatorio vamos a tener las segundas neuronas. Las segundas neuronas van a ser los glomérulos, pero como tal no podríamos clasificarlas como segundas neuronas porque son un grupo de varias células. Tenemos a las células de penacho, a las células mitrales, a las células peripenacho, algo así se llamaban, peripenacho, esas tampoco vienen en el Guyton, y a las células de los granos, que viajan en sentido contrario. Entonces, pues todo este conjunto procesa la información, que como les dije, las células bipolares nada más como que, pues son muy poco específicas, entonces realmente el que la procesa bien es el bulbo olfatorio, y de allí pasa por 3 vías, o se han estudiado 3 vías. Lo más básico o lo que les van a preguntar en el examen es que la vía olfatoria, a diferencia de los otros sentidos, no pasa por el tálamo. Pero en nuevas investigaciones se ha visto que tal vez sí llega a pasar, pero en el examen la pregunta y la respuesta es, ¿pasa por el tálamo? No pasa. Ahora, tiene varios, puede llegar a varias zonas. La primera es la corteza olfatoria, y la corteza olfatoria está formada por varias áreas olfatorias, un área olfatoria medial, un área olfatoria lateral y la vía moderna, que no está bien identificada. La área olfatoria medial o primitiva se encuentra frente al hipotálamo, en un núcleo que se llama núcleos septales, están en la parte media. Y como su nombre lo dice, primitiva, se piensa que está relacionada con los impulsos primarios al comer, es decir, el salivar
es decir, empezar con los reflejos para la digestión. Esta área es la que controla todo esto. Núcleos septales, área olfatoria medial o primitiva, reflejos, reflejos primarios para la alimentación. Salivar, básicamente salivar y preparar al estómago que empiece a secretar este ácido a través del nervio vago. Después, la segunda área es la área olfatoria lateral. Aquí entramos con los centros de recompensa y castigo. No sé si ya los empezaron a tocar en el temario, pero pues son varios núcleos que forman parte del sistema límbico, y el sistema límbico está relacionado tanto con la memoria y con las emociones, de manera muy sencilla. Y pues básicamente nos van a interesar varios núcleos. El núcleo prepiriforme, el núcleo piriforme y el núcleo preentorrinal. Aquí el que puede tener una característica un poco más aislada, porque como les digo, es una vía no tan estudiada, es el prepiriforme, que se piensa que está relacionado con la memoria que le tenemos a los aromas. El ejemplo típico de llegas a tu casa y hueles la comida que siempre te hace tu mamá, y entonces te pones feliz, y cuando hueles eso fuera de tu casa, también te recuerda a esa parte. Entonces se cree que el núcleo prepiriforme del área olfatoria lateral o antigua está muy relacionado con esto. Y la vía moderna, que se piensa que pasa por el tálamo y se piensa que también está relacionada con la percepción consciente de los olores, es decir, el simple hecho de pensar, este olor es agradable, este olor es desagradable, no sé, este olor queda bien con lo que hay alrededor. Entonces, resumiendo, en resumidas cuentas, primera neurona olfatoria, no tiene más chiste. Segunda neurona, en el bulbo olfatorio. También las consideran a las células mitrales. Bulbo olfatorio, células mitrales. Y después se proyecta para el examen no al tálamo, tal vez sí al tálamo para lo que se está investigando. Y tiene 3 áreas a donde se proyecta: la área olfatoria medial, primitiva, con reflejos de alimentación básicos; área olfatoria lateral, antigua, relacionada con el sistema límbico emociones, las emociones o lo que sientes al comer; y vía moderna, percepción consciente de lo que estás comiendo. Ahora, la parte que no les expliqué del glomérulo. Ah, y también hay unas células que se llaman, antes de que les diga lo del glomérulo, hay unas células que se llaman células de los granos, que vienen de las áreas olfatorias y conducen en sentido contrario, en sentido retrógrado, y generan inhibición lateral a las segundas neuronas. Pues básicamente lo que se dice del glomérulo es que está compuesto por 25 células mitrales, 60 células de penacho, y las otras células algo que no me acuerdo el nombre, y tampoco es tan importante que se lo sepan. Y a cada glomérulo le llegan alrededor de 25,000 fibras de las células olfatorias. Tanto las mitrales como las de penacho son excitatorias, las de los granos, que llegan en sentido retrógrado, son inhibitorias, y las de la periferia también son inhibitorias. Se piensa que las de penacho, las mitrales, son las que distinguen como tal un olor del otro. Están todas unidas por uniones GAP, es decir, se comunican entre sí, y también tienen fibras que generan inhibición lateral a las otras fibras, y las células mitrales son consideradas como tal la segunda neurona, porque todas las células que les mencioné, tanto las bipolares, las de penacho y las de los granos y las llegan a hacer sinapsis con ella, y estas son las que sacan el tracto olfatorio hacia la corteza olfatoria. No sé si tengan alguna duda. Son periglomerulares, ¿no? Las células. Sí, periglomerulares. Periglomerulares. Sí, ese es el nombre.
Gracias. Sí, yo tengo dos dudas. Una respecto a Ujú. la proteína G, que también mencionaban hace rato en cuanto a gusto. ¿Habría una relación entre gusto y olfato en este sentido? Sí. Sí, esto no tiene tanto que ver con la proteína G. O sea, es una vía que es similar en muchas vías metabólicas, pero la parte que se piensa que tiene que ver es el área olfatoria medial y el área olfatoria lateral. Am, no está la verdad no lo he investigado tan bien, pero se supone que el área olfatoria medial conecta em, conecta con la corteza gustativa. La corteza gustativa está en la misma zona en la misma zona representada de la lengua, de la corteza sensitiva. O sea, como que coinciden. Y aquí también llega el área olfatoria y em, por esta vía se piensa que gran parte de lo que olemos tiene que, o sea, gran parte de lo que olemos es interpretado por el gusto y da gran parte del sabor. Pero la verdad es algo que no he investigado también. Sí, te debo la pregunta. Ok, y en cuanto a la relevancia clínica que tiene esta vía, por ejemplo, en enfermedades como el COVID, ¿qué me podrías decir? Am, Relevancia clínica. Am, pues podremos decir que su relevancia estaría más bien en las secuelas que deja. Como les dije hace rato, la parte de, si pudiéramos vivir sin un sentido, probablemente sea el olfato. Y como fue tu pregunta anterior, pues el olfato está muy relacionado con el gusto. Entonces, pues pierdes un poco la calidad de vida. Yo siento que sería su relevancia clínica más importante. Perder un sentido es que tal vez no te limita tanto para vivir, pero no vives de la misma manera y no disfrutas la comida de la misma manera si esta vía está afectada. Igual hay otras enfermedades que también la involucran. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Hay algunos estudios que dicen que algunos de los primeros síntomas que llegan a presentar los pacientes son hiposmia, la incapacidad de oler cosas. Entonces, por ejemplo, en un paciente que de repente deja de oler y que no ha tenido antecedentes de COVID, pues sí puede ser como algo que de manera muy inespecífica, pero algo que sí nos pueda orientar a esta enfermedad. Pero pues sí, con el COVID sería más que nada el deterioro de la calidad de vida como una parte de las secuelas post-COVID. Este, Va, va. Una nada así, más. adelante, Yael. Yo tengo un poquito de información, no sé si me dejen aportar esa parte de la secuela con COVID y la relación Sí. entre y la hipogeusia y esa parte, y nos menciona un artículo que es, de acuerdo al mecanismo que se produce en la alteración del gusto, es en la enzima convertidora de la angiotensina 2, el cual expresa en la superficie de la lengua y cavidad oral. Y otros mecanismos estudiados son el daño en la trayectoria neuronal periférica, hipoxia tisular y disminución del zinc principalmente, sabiendo que pues estas van a ir relacionadas en ambas partes, en la corteza cerebral, en el giro parahipocampal. Es por eso que también se da este daño, ¿no? En ambas, más en lo viral, como fue en el caso de COVID-19. Ok. Muy buena aportación, Gracias. muchas gracias. Sí, creo que sí es algo importante de explicar por qué pues termina afectando este sentido. Entonces, gracias por la aportación. Y también No sé si respecto a lo que tengan. decías, Ujú. Sí. perdón. Respecto a lo que decías, que sí es muy interesante en cuanto a
la situación de las feromonas. Bueno, yo había leído, había visto más bien que se habían hecho experimentos con mujeres, quienes suelen tener así como una mayor sensibilidad en el olfato Ujú, y que suelen tener como un gusto mayor las mujeres por ujú, olores, o sea, y hablando de sudor, ¿no? Por olores ujú. que se relacionan con hombres con los que tienen mayores diferencias genéticas. Entonces también es un factor que favorece incluso la diversidad genética. Sí, sí, de hecho, a veces es un órgano que, por ejemplo, en el Guyton creo que viene en un párrafo y no le damos tanta importancia. Pero pues sí, como dice Marcos, es algo que al final del día, aunque ya no lo usemos tanto como otros mamíferos, pues sí es un adaptador social de nuestro comportamiento. Entonces, pues esto de la variedad genética es importante. Igual, otra cosa que se me olvidó mencionarles fue, creo que sí les mencioné que salía de las células, de las glándulas apócrinas, las feromonas. Entonces, otra cosa que se ha encontrado es que las personas que tienen mayores cantidades de testosterona, por ejemplo, em, al tener un poco más de glándulas apócrinas un poco más desarrolladas, pues también llegan a generar un poco más de atracción por esta parte, porque otro de las modificaciones que hace al cuerpo, no se ha estudiado en el cuerpo humano, pero pues en los ratones, es que cambia la cantidad de secreción de gonadotropinas y esto pues se relaciona con lo que les dije del cambio del ciclo menstrual. Pero sí, sí es algo muy interesante que este, pensar que somos como seres muy modernos, muy civilizados, pero que aún así tenemos órganos como estos que están completamente dirigidos por, pues, los instintos. ¿Cuáles son las glándulas apocrinas? Las glándulas apócrinas, según yo, espero no estarme equivocando y malinformándolos, son unas glándulas sudoríparas modificadas que están relacionadas con la secreción de testosterona y ujú, se Ah, desarrollan gracias. en mayor medida durante la pubertad. Las podemos encontrar sobre todo en las axilas, en las partes púbicas. Ajá. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Sí, las apócrinas lo que van a estar haciendo es que la diferencia con las écrinas es que las apócrinas van a estar desembocando, digamos, en donde está el folículo piloso. En cambio, la écrina simplemente se conecta luego con la epidermis. Esa sería como la diferencia también. Bueno, igual por ¿Alguna otra protocolo duda? creo que les tengo que hacer 5 preguntas, ¿no, Bel? Ok, bueno, les voy a hacer 5 preguntas muy rápidas, que creo que por las aportaciones, pues supongo que las van a contestar bien y fácil. Entonces, ¿cuál es el órgano que nos permite tener el sentido del olfato? Dejen- Ajá, ok. ¿Cuál es el órgano que nos permite tener el sentido del olfato? ¿Alguien sabe?
Bueno, es la membrana olfatoria. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera neurona de la vía olfatoria? La neurona bipolar. Muy bien, la neurona bipolar. En el potencial del receptor de la vía olfatoria, ¿cuál es el ion que está involucrado principalmente en que se dé el potencial de acción? ¿El sodio? Sí, exacto. El ion sodio. ¿Cuál es el único sentido que se piensa que no pasa por el tálamo? El olfato. Sí, muy bien, muy bien. Está muy difícil eso. Sí, está complicada. Y por último, ¿cuáles son las 3 vías del olfato que llevan a la corteza, pues? Desde el bulbo olfatorio, ¿cuáles son las 3 vías que te llevan a la corteza? La primitiva, la antigua y la moderna. Muy bien, sí, perfecto. Primitiva, antigua y moderna, o también llamadas medial, lateral y moderna. Y pues allí es una pregunta un poquito, no tan complicada, siento que la pueden relacionar bien con antigua, este, digo primitiva, pues los impulsos más básicos. Pues lo que hacen los perros, ¿no? De salivar. La antigua con los impulsos emocionales, que también pues es antiguo y compartimos como con todos los otros seres vivos. Y la moderna, pues más consciente, que se supone que pasa por el tálamo. Bueno, creo que todos participaron, entonces pues supongo que todos tienen su participación. Igual, si tienen alguna duda, algún comentario o así, pues ya me lo pueden escribir o le dicen a Abel. Y pues eso sería todo. Gracias. Gracias a todos y descansen. Nos vemos pronto. Gracias.